Hola a todos nuevamente. Seguimos con la clase teórica 1 de visualización de la información. Estamos en la tercera parte y les sigue hablando Claudio del Ríe. En esta tercera parte nos vamos a enfocar en un aspecto que es fundamental de los marcos teóricos que han sido propuestos para la visualización científica, marcos conceptuales, por decirlo de alguna manera. Van a ver que todos tienen algunos aspectos en común que son bastante propios de cada uno. Empezamos viendo este que está aquí, que es la propuesta de Colin Ware, que es uno de los autores que nosotros mencionábamos hoy. Básicamente la idea de Colin Ware es, tenemos de un lado los datos, de otro lado la capacidad de análisis de la información humana, que es la que vimos en el primer gráfico en la primera parte de esta clase, donde está el procesamiento visual y cognitivo. Entonces, el camino directo que va de los datos a la capacidad humana de representar la información está relacionada con una primera etapa de preprocesamiento y transformación y una segunda etapa que es realizada por el motor gráfico, que es el que produce la representación visual. Fíjense que esta representación, este marco conceptual, se caracteriza por tener varios posibles ciclos de realimentación que van a ser muy parecidos en todos los modelos conceptuales. En este caso tenemos un ciclo de realimentación relativamente pequeño entre el motor gráfico y el humano, que es el que ocurre cuando el humano produce la manipulación de los datos. Este ciclo es uno de los que nosotros específicamente queremos aprovechar y queremos reforzar en el proceso de visualizaciones accionables. O sea, la accionabilidad consiste en manipular la representación visual de los datos de manera tal de que se hagan más fácilmente comprensibles en función de algún tipo de tarea. Luego, hay un segundo posible ciclo de realimentación que es cambiamos la transformación y cambiamos el preprocesamiento de los datos y por lo tanto volvemos a redibujar todo. Ese proceso Colin Ware lo denomina exploración de los datos. La parte exploratoria, los analíticos visuales, por decirlo de alguna manera, están relacionados con este segundo lazo de realimentación en el cual el humano ejecuta alguna tarea de transformación y de preprocesamiento de los datos que le resulte adecuado para su tarea cognitiva. Filtra los datos, los agrupa, modifica alguna variable, los proyecta, las tareas que sean adecuadas. Y un tercer ciclo es, bueno, modificamos los datos, vamos a buscar otro tipo de datos, vamos a nuestro entorno social, al entorno físico, y de esa manera hacemos una recolecta de nuevos datos. Nos hacen falta más datos para poder obtener lo que estamos buscando. Bueno, vamos a otra posible presentación que no está separada de la anterior, son diferentes visiones de la misma idea. Básicamente lo que tenemos acá son 4 focos conceptuales que serían los datos, la visualización, los modelos y el conocimiento, que sería lo que estamos esperando que ocurra en el sistema cognitivo de la persona que está utilizando los datos. Cada par de nodos que tenemos acá está comunicado a través de un arco y ese arco está de alguna manera está relacionado con algún tipo de tarea. Inclusive van a ver que este grafo que tenemos es reflexivo, o sea, existen tareas específicas que llevan de un nodo al mismo nodo. Entonces, por ejemplo, cuando estamos modificando los datos, a eso se lo llama transformación. Cuando pasamos de dato a modelo, eso se llama minería de datos. Cuando pasamos de modelo a conocimiento, bueno, eso no está etiquetado, pero de alguna manera ahí es donde aparece el insight del cual hablábamos en la primera clase. Le cae la ficha a la persona que lo está mirando. Cuando tenemos un modelo y realizamos una tarea sobre el modelo para obtener otro, a eso lo denominamos refinamiento de los parámetros.
Cuando pasamos de los datos a la visualización, lo que estamos utilizando es un mapeo. Cuando modificamos la visualización para obtener otra que sea mejor, a eso lo llamamos interacción con el usuario. Cuando pasamos de la visualización al conocimiento, a eso lo llamamos visualización del modelo. De la visualización al modelo es la construcción del modelo. Bueno, de alguna manera hay dos grandes caminos, que son el camino de los datos al conocimiento, que se llama exploración visual. Con los datos hacemos un mapeo, con eso visualizamos y con la visualización del modelo obtenemos el conocimiento. Y existe un proceso de análisis automático de datos, que es, pasamos de los datos a la minería de datos, obtenemos el modelo y luego de el insight obtenemos el conocimiento. Esa es la relación que hay entre el análisis automático de datos, el analítico común, y la exploración visual de datos o el analítico visual. Bueno, Ben Fry es otro de los teóricos de la visualización. Además de ser un investigador aplicado activo en el tema, también ha generado algún tipo de marco teórico. Entonces, Ben Fry lo que hace es el foco en las tareas que realiza la persona que utiliza la visualización, el usuario, por decirlo de alguna manera. Entonces, esas tareas son adquirir los datos, organizarlos, filtrar los inadecuados o incorrectos, minar o extraer para discernir patrones, representar los patrones en forma visual, refinar la representación para asegurar su efectividad y luego interactuar, con la representación para exploraciones ulteriores. Fíjense que estas tareas no son de ninguna manera ajenas a las que están acá. Cada una de ellas se puede poner en términos de lo que está representado en este gráfico y también en este. Sí, o sea, muchas veces vamos a encontrar que diferentes autores hacen conceptualmente lo mismo con algún cambio pequeño, algún cambio menor. La representación de patrones en forma visual que está destacada es lo que es el objeto de estudio específico de la visualización de información. Schneiderman también es otro de los autores que hemos puesto como parte del podio de autores más importantes. Es probablemente de los autores el más citado o el más referenciado. Él se concentra en las tareas que puede requerir el usuario durante la visualización, o sea, no son las tareas de Ben Fry que están acá, sino las tareas durante la visualización. Él propone 5: identificar, localizar, distinguir, categorizar y comparar. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pero probablemente la parte más adoptada de su teoría o de su modelo y más citada es el mantra de la visualización, que básicamente lo que dice es primero un overview, luego zoom y filtrado y finalmente los detalles a demanda. Esa es la manera en la cual, según Schneiderman, se organiza la tarea interactiva de visualización de datos en prácticamente todos los contextos de aplicación. Bueno, ¿a qué se refiere con identificar o localizar? Básicamente lo que hacemos es lograr que un subconjunto determinado de datos se destaque respecto del resto. En este caso, la identificación de las diferentes líneas de subterráneo en Londres, en la carta que vimos en la clase anterior, se hace a través de colores. Hay una representación donde a cada línea le corresponde un color y eso rápidamente permite identificarlas. Y la localización también se puede hacer porque, si bien esto no respeta la ubicación geográfica de cada una de las estaciones, bueno, la respeta de una manera conceptual. Entonces, bueno, esto es Londres, así que hablar de los barrios no nos representa nada, pero si nosotros esta línea de subte roja que tenemos acá fuese, por ejemplo, la línea D del subterráneo de Buenos Aires y tuviésemos ahí Ministro Carranza, no me acuerdo ahora de los nombres, la que está antes de Juramento, luego Congreso, aunque no estén ubicadas exactamente donde están, uno se representa que vamos por la avenida Cabildo, pasando por Belgrano, rumbo a Saavedra o Núñez y finalmente a punto de llegar a Vicente López. Si uno se ubica y se localiza, aunque no tenga una localización que sea perfecta desde el punto de vista geográfico. Bueno, categorizar
Volvemos al ejemplo de la contaminación del cólera alrededor de las canillas en Londres. Es como que Londres es nuestro lugar por excelencia en este apunte. Entonces, aquí la categorización es una categorización que es espacial, es simplemente marcar con un punto negro o con alguna indicación que sea adecuada para marcar la categoría de familia infectada o foco de infección, y su agrupación es automática. ¿Sí? El ojo automáticamente, por cosas que vamos a ver en unos pocos minutos, el ojo automáticamente genera grupos, clusteriza esos puntos. Bueno, con parar y distinguir, volvemos a otro ejemplo que ya vimos. Eh, la distinción acá está por el hecho de que cada una de las ciudades de Europa está representada con un color distinto y por lo tanto la podemos ver, la podemos visualizar. Y la comparación está dada a través del aspecto área, que básicamente nos permite tener una idea, por ejemplo, cuál ciudad es más grande que otra y cuantitativamente con cierta capacidad de percibir cuánto más grande es. Bueno, Schneiderman propone también una especie de asociación. Esto realmente es muy interesante, es bastante interesante, porque básicamente nos permite establecer un mecanismo por el cual nosotros podríamos hacer una especie de selección del tipo de representación, del tipo de metáfora visual en función de la tarea o en función del objetivo que necesita la persona que utiliza la visualización. Por eso es que él lo denomina triple T, Task by Type Taxonomy, o sea, taxonomía por tarea y tipo de datos, donde, bueno, la idea es muy buena y los ejemplos que presenta habría que ver si realmente son o no son adecuados. Eh, entonces tenemos, por ejemplo, si los datos son 1D, entonces los ejemplos de datos que tenemos son documentos de texto, código fuente, listas de nombres. La tarea que puede llegar a querer realizar el usuario es encontrar un número de ítems, ver ítems que tengan un determinado atributo, ver todos los atributos que se corresponden con un determinado ítem. Sí, básicamente todos los que usamos editores de texto vemos qué es lo que ocurre cuando tenemos un editor de texto y marcamos una palabra y en el editor se pintan todas las ocurrencias de la misma palabra. Y los ejemplos que muestra de visualizaciones que utilizan ese tipo de ejemplos y de datos son los lentes bifocales, una metáfora que se llama Csoft, las barras de valor, el lente de documento, etcétera, etcétera. Sí, la lente bifocal probablemente es una metáfora que todos nosotros conozcamos porque es bastante común, está algo naturalizada, no está totalmente naturalizada, pero algo. Básicamente es una especie de actúa como si fuese una lupa en la vida real, que donde yo miro a través de la lupa los objetos se ven con mucho detalle y fuera de la lupa se ven agrupados con muy poco detalle. Bueno, Csoft, ustedes pueden copiar esto, ponerlo en la barra del navegador y googlearlo y van a ver que existe como producto, existe como mecanismo que se utilizó en alguna época como herramienta de ayuda en la ingeniería de software y que permite básicamente ver código bajo diferentes aspectos, por módulo, por identificador, etcétera, etcétera. Bueno, hay más ejemplos. Si el tipo de datos es 2D, entonces el mapa geográfico, el despliegue de un periódico, etcétera, etcétera. Si son datos 3D, el cuerpo humano, edificios, moléculas, el tipo de tareas, etcétera, etcétera. Si la lista es más larga que la que presentamos acá y en el punto doc asociado que vamos a compartir a través del mecanismo que se elija más adelante, van a poder ver la lista completa que presentó Schneiderman. Bueno, acá tenemos entonces los ejemplos de el Csoft y otros ejemplos de murales de información y cosas por el estilo. Por ejemplo, ahora que miro y lo recuerdo, perdón por la laguna, este tipo de visualizaciones también son muy utilizadas en las ómicas, sobre todo en la genómica, porque en definitiva
los cromosomas o la información genética, el ADN, es como una secuencia, es 1D, y su significado está dado por grupos locales que conforman códigos que luego de ser interpretados representan proteínas o representan diferentes aspectos de la biología molecular en las células. Bueno, Haber y McNabb, otros teóricos de la visualización, propusieron un mecanismo que se llama los dialectos de la visualización, la Visualization Idioms. Esto se basa en un modelo catarata muy parecido al que había en la ingeniería del software de la época de los años 80, donde tenemos diferentes productos y diferentes procesos que son los que generan esos productos. O sea, de los datos crudos o de la simulación, porque estos investigadores trabajaban en institutos de la NASA, donde hacían simulaciones de fluidodinámicos en cohetes y ese tipo de tareas. De los datos crudos o de su simulación se produce un proceso que enriquece o que mejora los datos y se obtienen los datos derivados. Luego hay un mapeo de visualización que nos permite construir lo que ellos llaman un objeto visual abstracto. ¿Sí? Si vamos a tener un histograma, si vamos a tener un diagrama de barras, un scatter plot, etcétera, etcétera. Luego viene la etapa en la cual el objeto visual abstracto se renderiza, se grafica, ese es el rendering, y se obtiene finalmente la imagen graficable. Sí, este modelo catarata es muy parecido a lo que nosotros obtendríamos si, por ejemplo, en este modelo de aquí o en este modelo de aquí recorriésemos el camino en forma directa. De los datos crudos obtenemos los datos elaborados, luego el objeto visualizable y finalmente lo que se renderiza. Es interesante que Haber y McNabb contemplan las posibles realimentaciones. Ahora vamos a ver de qué se trata. Bueno, ¿qué sería el enriquecimiento? El pasaje de los datos crudos a datos derivados. Bueno, ya sabemos, podemos darle un poco más de detalle. El filtrado de datos atípicos o, al contrario, la interpolación o la reconstrucción en general, aunque no sea por interpolación, puede ser a través de otro tipo de mecanismos, de datos faltantes. Por ejemplo, en una serie de tiempos se me rompió el sensor en un determinado momento, pero para hacer el análisis tengo que poner datos, entonces hago una imputación con valores que sean plausibles, o cosas por el estilo. Bueno, el mapeo consiste en proponer un objeto visual abstracto, que en este caso es un pie chart, un diagrama de tortas, donde, bueno, queremos representar en este caso la composición de un jugo en función de las diferentes frutas y ponemos rodajas de cada una de las frutas que utilicen el tamaño o el ángulo adecuado en función de la proporción. Y finalmente, el renderizado es la accionabilidad que hace el usuario cuando hace un zoom o filtra o agrega o selecciona una determinada parte, o a lo mejor modifica las proporciones del jugo para ver otro tipo de composiciones u otro tipo de proporciones que le resulten adecuadas. Entonces, en este caso, las realimentaciones, que serían análogas a todas las que ya vimos, sería entre el objeto visualizable, el renderizado, y el observador, cuando el observador modifica lo que se está renderizando. Entre el observador y los datos mejorados sería el equivalente a el análisis de datos de los cuales hablábamos al principio, de los cuales hablaba Colin Ware, y finalmente la realimentación, que sería cambiar los datos, ir a la realidad o ir a la simulación y cambiar los datos, es el equivalente a salir al contexto social o al contexto científico y procurar más información. De todos los mapeos, para nosotros el clave es el segundo, ¿sí? De todos los mapeos o de todas las propuestas, para nosotros la clave es lo que hemos puesto en el caso de Ben Fry en color aquí. ¿De qué manera vamos a representar un dataset utilizando metáforas visuales? O en el caso de Haber y McNabb, ¿cuál es el objeto abstracto
visual que vamos a utilizar a través de un mapeo a partir de los datos derivados que queremos obtener. Fíjense, en este ejemplo tenemos el mismo dataset. Esperen que llegue el software. Ahí está. En este ejemplo tenemos el mismo dataset por cada fila y tenemos la misma metáfora visual por cada columna. O sea, tenemos 4 datasets y 3 metáforas visuales. De hecho, 2 de las metáforas visuales, la de la columna del centro y la columna a la derecha, básicamente son la misma. Es utilizar un color para representar un valor, pero cambia la paleta, cambia la escala del mapa de calor, de la paleta o del mapa de colores que estamos utilizando. Bueno, miramos el primer dataset, la fila superior. Todo parece indicar que se trata de información geográfica y todo parece indicar que estamos viendo altura de un terreno en una zona costera, en un litoral costero, porque básicamente la altura luego se aplana, se vuelve plana en un determinado lugar. Nosotros no sabemos qué es esto, pero la inferencia, luego de verlo, nos permite determinar que se trata de datos geográficos que están representando alturas en diferentes lugares. Entonces, si vamos al segundo de los mapas, vamos a ver que la altura está representada con un color, y ese color más o menos se parece a mapas que hemos utilizado en la escuela, el mapa orográfico. El color azul representa el agua, el color amarillo representa la montaña, cosas por el estilo. Ahora cambiamos la escala cromática, cambiamos la paleta, cambiamos el mapa de calor, y fíjense cómo la cuenca de algo que nosotros nos imaginamos que aquí hay como un estuario que se ha ido profundizando con el tiempo y que en este momento es marítimo, pero que hay una zona donde ese estuario comunica con un río que tiene un montón de afluentes que concluyen en el mismo lugar. Fíjense cómo esa información es mucho más clara y es mucho más fácil de percibir que con esta escala cromática, con la escala cromática de la columna del centro. Nosotros no sabemos qué lugar geográfico es, si es que es un lugar geográfico, y tampoco sabemos cuál es la tarea cognitiva que necesita realizar la persona que utiliza este gráfico. Así que no podemos decir si la metáfora visual de la izquierda, la del centro o la de la derecha es la correcta. ¿Sí? Nosotros tenemos que abandonar la idea de que va a haber una metáfora visual correcta. La metáfora visual, tal cual lo dijo Schneiderman, está de la mano del dataset que vamos a utilizar y está de la mano de la tarea que la persona que utilice ese dataset vaya a realizar. Y nuestra madurez, nuestro aprendizaje, nuestra experiencia en este contexto, es la de poder resolver esas dos puntas. ¿Cómo es el dataset y qué tarea hay que hacer con eso? En función de eso elegimos una metáfora visual adecuada. Bueno, si vamos al dataset de la segunda fila, representado como mapa de alturas, no nos dice demasiado. Con la escala cromática del centro tampoco nos dice demasiado, pero con la escala cromática de la derecha ya nos parece identificar algo que hemos visto probablemente en imágenes médicas, una feta, una rodaja de una tomografía o de una resonancia de una cabeza. Tal vez se trate de una cabeza humana, tal vez se trate de una cabeza de algún otro mamífero. Es difícil saberlo, pero bueno, se hace identificable. Sí, es evidente, me parece a mí que es totalmente evidente, que la metáfora visual de la izquierda, o sea, representar los valores, en este caso las unidades Hounsfield de la tomografía, la cantidad de radiación que cada voxel de ese cuerpo absorbió de la radiación que fue emitida, representar eso con una altura es totalmente peregrino. Creo que ningún médico, ningún radiólogo, ninguna persona pueda de ninguna manera entender lo que está ocurriendo en esa anatomía viendo esta imagen. ¿Sí? Por razones que van a ir quedando claras más adelante, seguramente en la segunda clase,
Todavía, pese a que la tomografía, la resonancia y otros mecanismos de generación de imágenes médicas han evolucionado muchísimo en los últimos 100 años respecto de la radiografía, todavía se sigue utilizando como metáfora visual el blanco y negro, ¿sí? La escala de grises, por razones que, insisto, van a quedar claras. Bueno, fíjense los dos últimos datasets, la tercera y la cuarta fila de este dataset. Bueno, es difícil saber de qué se trata. El tercero daría la sensación de que se trata de, uno puede llegar a decir, ¿no es cierto? Un cohete rompe la barrera de sonido y se produce una acumulación de ondas de presión sonora que de pronto generan una singularidad, o un proyectil atraviesa un determinado sólido y eso genera deformaciones en el sólido. Nosotros en el procesamiento de imágenes, a este tipo de imágenes las denominamos imágenes que tienen mucha alta frecuencia, sobre todo alta frecuencia relativamente pura. O sea, es como que si yo corto esta imagen por una línea horizontal, veo que los niveles de gris oscilan de blanco a negro, de blanco a negro, de blanco a negro con cierta periodicidad, y esa periodicidad tiene pocos píxeles de distancia. Hay muchas oscilaciones en pocos píxeles. A eso lo llamamos alta frecuencia. En comparación con el dataset de abajo, donde al contrario lo que tenemos es baja frecuencia, o sea, la transición de negro a blanco, de blanco a negro, ocurre luego de una gran cantidad de píxeles. Entonces, bueno, vemos que la paleta del medio genera como una especie de colorinche que es difícil de discernir. Tal vez sea la adecuada, no lo sé, pero parece difícil de discernir porque la alta frecuencia del dataset de alguna manera interactúa con los cambios abruptos de color que tiene la paleta y genera cambios abruptos de color en muy pocos píxeles y hace que sea difícil de entender lo que ocurre. Mientras que la paleta de la derecha, como tiene pocos cambios de color y estos son muy poco abruptos, parece generar una representación más sobria. Insisto, esto es una interpretación de una persona que no conoce para nada ni qué es este dataset, ni qué objetivo cumple. Simplemente estamos haciendo observaciones. A la inversa, con el dataset de abajo, esta paleta tan uniforme genera una representación que parece demasiado sobria, casi, digamos, aburrida o no informativa. Fíjense cómo se pierden regiones donde hay información en este lugar y en este lugar, que con esta otra paleta, la paleta del medio, que es un poco más colorinche, se pueden destacar un poco mejor. De nuevo el concepto es, no hay una respuesta única, nunca o casi nunca nos vamos a encontrar con que hay una metáfora visual que sea la mejor, o si nuestra metáfora visual es el color, hay una paleta que es la mejor para este dataset. Siempre lo que tenemos que hacer es o bien explorar alternativas, hacer casos de uso y en base a eso determinar la efectividad, o mejor aún, que nuestro producto le dé a la persona que lo utilice opciones y que la persona que lo utiliza aprenda a utilizar esas opciones y utilice la que le resulte más adecuada. Broadly es muy interesante porque es uno de los primeros que se centra específicamente en estudiar las metáforas visuales. Broadly llama entidad abstracta a la transformación que va de los datos mejorados, los datos curados, a su representación en forma visual. Él habla de un aspecto que nosotros vamos a mencionar más adelante, que se denomina hermenéutica, o sea, cómo se extrae el significado de un símbolo a partir del símbolo mismo. Esto es algo que estamos haciendo nosotros todo el tiempo, porque nosotros vemos un triángulo con un signo de interrogación en una pared y decimos, bueno, alerta. Ya está incorporado dentro de la cultura que hay determinados símbolos que tienen un significado específico y por lo tanto estamos haciendo atribuciones de significado en forma automática todo el tiempo. Y eso es difícil de cambiar, es muy difícil de cambiar. Es algo que cuando diseñamos visualizaciones lo tenemos que aprovechar, no tenemos que ir en contra, no tenemos que intentar
modificar usos y costumbres que están arraigadas en la cultura. Entonces, si nosotros tenemos que hacer una visualización donde hay un determinado punto en la visualización, donde hay un determinado dato que requiere atención inmediata, lo vamos a representar rojo o anaranjado. Y mejor aún, vamos a hacer que titile. No lo vamos a representar verde o celeste o en un color sedante, porque eso no va a llamar la atención de la persona que lo esté mirando. Bueno, en el caso de Broadly, hace algo parecido a lo de Schneiderman, que es generar una especie de catálogo. Entonces, él dice, si la entidad que nosotros tenemos es una tabla de datos 1D, 2D o 3D multivariado, entonces la entidad la vamos a llamar E1 supra P, o E2 supra P, o E3 supra P, y la visualización van a ser scatterplots. ¿Sí? Diagramas de dispersión en 1, 2 o 3 dimensiones. En cambio, si tenemos datos ND multivariados, ya no nos alcanzan las dimensiones del espacio, entonces utilizaremos trucos, coordenadas paralelas, que ya las vamos a aprender a utilizar, o las caras de Chernoff, que las vamos a ver ahora en algunos minutos. Bueno, y más, sí, insisto, vamos a tener un punto doc donde esta parte inicial de la tabla la vamos a presentar en forma completa. Entonces, si tenemos puntos muestreados a lo largo de un dominio escalar continuo, por ejemplo el tiempo, vamos a tener un line graph. Si tenemos m datos sampleados de esta manera, vamos a tener un line graph múltiple, un stream flow, como lo vamos a ir viendo. O sea, lentamente vamos a ir conociendo metáforas visuales o reinterpretando las que estamos utilizando en términos de algo parecido a lo que Broadly presenta. Es realmente muy interesante porque es la primera persona en la cultura de la visualización científica que hace una especie de catálogo de todas las metáforas visuales en términos de las entidades que se quieren representar. Entonces, es interesante el ejemplo de los Chernoff plots, cómo funcionan estos glifos o cómo funcionan estas metáforas que supuestamente permiten representar puntos n-dimensionales. Esto que estamos representando acá está tomado de un ejemplo que es realmente muy interesante, que es la hipótesis de que hay determinados aspectos socioculturales que generan estrés. Entonces nos encontramos con algo que, y bueno, científicamente es un poco difícil definir el estrés, porque el estrés es algo más bien subjetivo y el método científico es más bien objetivo, cosas medibles, entonces no tenemos manera de medir el estrés, no hay forma directa de medir el estrés. Entonces, lo que se propuso en este estudio es tener indicaciones indirectas de cómo puede estar de estresada una población en una ciudad, en términos de cosas como, por ejemplo, a qué velocidad promedio camina un peatón en el distrito comercial, con qué precisión los transeúntes tienen su reloj. Esto está hecho en la década del 80 y en la década del 80 la mayor parte de los ciudadanos teníamos una cosa que se denominaba reloj pulsera, que se llevaba en la muñeca izquierda con un cuadrante que indicaba la hora. Eso es como el teléfono de disco, fueron cosas que fueron desapareciendo y fueron asimilándose en el celular. Bueno, esos relojes, como no estaban conectadas a ningún tipo de internet ni nada, uno los tenía que poner en hora. Entonces, una indicación indirecta de lo estresada que está la persona es con qué precisión tiene la persona puesta el reloj en hora. Bueno, otro tipo de indicaciones, como por ejemplo, con qué rigurosidad los patobicas de los bancos le cerraban la puerta en la cara a las personas que llegaban un segundo o dos o tres después de las 3 de la tarde, o si llegaban 5 minutos después y golpeaban la puerta, el patobica los dejaba entrar igual. Bueno, ese tipo de cosas. En total eran 11 variables. Esas variables eran las variables explicativas, y la variable siendo explicada era que la incidencia de esos factores de estrés generaba un impacto en la enfermedad cardíaca. Que eso sí se puede medir bien, porque simplemente lo que haces es ver la cantidad de casos de enfermedad cardíaca por cada 1000 habitantes o algo por el estilo. Entonces, estos glifos
lo que hacen es representar para diferentes lugares en los Estados Unidos, para diferentes ciudades. La carita tiene la boca enojada o la boca feliz en función de si la cantidad de casos de enfermedad cardíaca está por debajo o por encima de la media nacional. Entonces, en Boston la cantidad de casos es mayor que la media nacional, mientras que en Providence es menor. Ahí la gente está más enojada o más triste en Boston y más feliz en Providence. Y luego los otros rasgos faciales, sobre todo los relacionados con los ojos, están relacionados con esos factores indirectos de estrés que habíamos indicado. Por ejemplo, cuanto más rápido caminan los peatones, más elípticos se vuelven los ojos. Entonces, cuando la persona media camina por el distrito comercial a muy gran velocidad, los ojos se vuelven muy elípticos, y cuando camina a poca velocidad, los ojos están más redondos. Cuanto más en hora tiene el reloj la persona, más dilatada está la pupila. Cuando menos en hora lo tiene, más pequeña es la pupila, etcétera, etcétera. Estos glifos apelan a un factor muy interesante, que es nuestra capacidad humana para interpretar un rasgo facial, para darnos cuenta si está triste, enojado, apurado, etcétera, etcétera, y de alguna manera, con ciertos límites, esta representación tiene cierto éxito, tiene cierto efecto positivo. Bueno, y finalmente el último teórico que vamos a ver es Buja. Buja es una persona que estudió aspectos que tienen que ver con la percepción visual. Hay varios autores, Verónica Interrante también es una de las que ha trabajado mucho en esta temática. Entonces, lo que hace es tratar de entender cómo es que el sistema ojo-cerebro humano percibe los objetos de una determinada manera, y esta teoría de la psicología cognitiva, que se llama Gestalt, lo que dice es: el sistema ojo-cerebro busca la representación más económica, y para encontrar una conceptualización económica realiza implícitamente determinadas tareas que no están presentes en el dato, pero que de alguna manera están presentes en cómo se percibe el dato. Veamos cuáles son algunas de esas tareas. Proximidad, similitud, clausura, continuación y organización en figura-fondo son algunos de los principios. Por ejemplo, ¿qué quiere decir proximidad? Proximidad quiere decir que, en este caso, la persona que mira el tercer grupo de X ve dos grupos, ve una X sola y ve dos X juntas, que se agrupan en una única unidad perceptual, simplemente porque están más cerca entre ellas que la otra X del otro grupo. Lo mismo ocurre con este grupo de puntos. Nosotros a estos 4 puntos los percibimos como 2 columnas de 2 puntos cada uno, en vez de 2 filas como de 2 puntos cada uno, como podría ser también, simplemente porque sus alturas son menores que sus anchos, y por eso lo agrupamos por proximidad. Similitud, esto es realmente muy interesante. Es muy interesante cómo el ojo inmediatamente distingue entre sí los círculos de las X y trata de darle una forma a cómo están agrupadas entre sí las X y los círculos. Continuación, esto es muy interesante, fíjense este dibujo de acá, donde no hay un cubo, pero percibimos un cubo por la continuación que tiene. Básicamente, o este otro ejemplo de acá, no hay un triángulo blanco por encima del triángulo que está dibujado, pero simplemente los triangulitos que faltan en cada uno de los círculos, a través del principio de continuación, nos hace ver un triángulo blanco que salta a la vista. Eso es porque, de alguna manera, el sistema ojo-cerebro está buscando una representación que sea económica, y le resulta más fácil imaginar que hay una continuación en vez de algo que no está ahí. Bueno, clausura, nosotros tendemos a ver una cruz, tendemos a ver un polígono cerrado acá, tendemos a ver un rombo, aunque no están cerrados. ¿Eso por qué? Porque el ojo intenta clausurarlos, intenta fabricar un objeto cerrado a partir de lo que tenemos ahí. Bueno, y así vamos a tener varios otros ejemplos. Sí, este es un ejemplo muy conocido, la copa
o las dos caras que están por darse un beso, la organización en figura fondo, o esta otra de acá, se ve una carita o se ven simplemente rectángulos. Todos estos ejemplos son bastante conocidos y si ustedes, insisto, googlean Gestalt en, en Internet van a encontrar una gran cantidad de ejemplos que son igual de valiosos que los que están aquí. Bueno, entonces Buja lo que hace es asociar estas gestalts específicas a técnicas de visualización según la consulta, según el tipo de interrogante que plantea la persona que utiliza. Entonces, por ejemplo, si lo que nosotros queremos hacer es hacer brushing, o sea, brushing no tiene una traducción muy buena en castellano, pero básicamente lo que queremos hacer es digamos, recorrer, navegar, digamos, una base de datos con un conjunto de filas en una tabla que es muy grande. Básicamente, lo que vamos a utilizar es un scatterplot sobre el cual podamos pintar de alguna manera a través de algún tipo de ventana que nos permita seleccionar puntos. Vamos a tener tareas al estilo de elegir una proyección, elegir la relación de aspecto, etcétera, etcétera. Y para poder hacer comparaciones vamos a utilizar una representación al estilo de matriz. Buja estudia algunas de estas características o algunas de estas posibles representaciones para los datos. Bueno, nos vamos ya dejando, vamos a dejar planteado este tema para la próxima parte de la clase, donde vamos a ver otra posible conceptualización un poco diferente, aunque muy parecida a las que vimos. Vamos a tomar el modelo de Broadley y lo vamos a tratar de organizar en términos de otro tipo de conceptos que van a ser importantes. Así que bueno, muchas gracias por escuchar hasta acá y los espero en la cuarta parte de esa clase.